Estamos con el médico Medardo Ávila Vázquez, que está visitando Misiones. Este martes 23 va a hablar con los misioneros, con los posadeños en la Plaza 9 de Julio, acá en el centro de la capital misionera, sobre glifosato, sobre agrotóxico. El médico cordobés es un investigador y viene hablando desde hace tiempo, digamos, de esta problemática, ¿no? De este producto, de este herbicida que nos está costando bastante vidas, no solamente en la provincia de Misiones, sino en todas las provincias o en todos los lugares donde se sigue utilizando este producto. Vemos la entrevista. Un poco difundir y traer la experiencia que hemos ido juntando en estos últimos 10 años con la red de médicos de pueblo fumigado en Argentina, ¿no? Porque tenemos un sistema de agricultura que se ha hecho adicto al uso de agrotóxicos, ¿no? Usa cantidades muy grandes, es el país que más usa agrotóxicos por habitante, estamos en 600 millones de litros, ¿no? Es increíble la cantidad de agrotóxicos que se usa, y eso ha generado un impacto en la forma de que se enferman las poblaciones fumigadas en Argentina, y también la forma de morir, ¿no? Entonces la experiencia es bastante fuerte, hemos publicado muchos artículos científicos en revistas, y bueno, después está toda la información científica mundial, ¿no? Que también va de la mano con la que nosotros hemos encontrado. Entonces un poco traer acá a Misiones, a los misioneros, la información de la ciencia digna, porque por ahí hay conflictos. El agronegocio que se beneficia con este sistema de agricultura basada en tóxicos, usa más que nada propaganda más que información real, ¿no? Hay una anécdota, como ser el Roundup, cuando en la década del 90 se empezó a utilizar, salían propaganda en televisión que se podía tomar un vaso de Roundup. Y todavía mucha gente del se quedó con eso, claro. Te lo dice, te lo vuelve a repetir. Muchas veces vamos a discutir, a difundir, viene alguno y dice, pero si acá se puede tomar un vaso de Roundup. Y se demostró con estudios científicos en suicidas, en la India, que todos los que habían tomado 200 mililitros de Roundup, que es un vaso de glifosato, al 46% todos murieron. O sea que era propaganda. También como que el glifosato caía y que cuando tocaba la tierra se biodegradaba. Es mentira, dura 120 días en el suelo, se va con la lluvia hacia las fuentes de agua, vuelve a aerolizarse. O sea, hay una serie de información científica, tanto de las universidades nuestras como de universidades de otros lugares del país, que muestran la peligrosidad de esta molécula y que es importante dejar de utilizarla. Dijiste recién la forma de enfermarse y la forma de morir. ¿Es similar en las distintas zonas de uso? Sí. ¿Son las mismas enfermedades y la misma forma de muerte? Sí, nosotros en la Argentina teníamos una forma de enfermarse muy estable y muy similar en todo el país. Había diferencia más vinculada a las situaciones sociales, claro, a más necesidades sociales, prevalecían más enfermedades de la pobreza, pero en general, las tasas de mortalidad, el 30% de las personas en la Argentina de hace más de 50 años muere de problemas cardíacos, o sea, vinculado, 3 de cada 10 mueren de problemas cardíacos, y la segunda causa de muerte es el cáncer, que es el 20% de los decesos en un año, tanto de toda la población argentina como de la población de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, el 30% mueren de cáncer, el 20%, perdón. Y nosotros encontrábamos que en los pueblos muere el 50% de cáncer, o sea, 1 cada 2 personas fallecen de cáncer. Cáncer es la peor manera para morirse. Y realmente eso muestra que la carga de cáncer en esos pueblos estaba descontrolada, era mucho mayor a la que existen en el resto del país. Y también veíamos, hablando con los médicos que estaban en esos lugares, en esos pueblos durante muchos años, que esto no fue siempre así, que esto empezó... Fue evolucionando, digamos. Desde que se empezó a sembrar semillas transgénicas y a fumigar sistemáticamente. El problema es que de la fumigación a soja y maíz transgénico hemos pasado a utilizar agrotóxicos para todo, para los cultivos de arroz, para la yerba mate, para la caña de azúcar, para el algodón.
hasta los viñedos se desmalizan con glifosato y después tenemos el vino con glifosato, ¿no? O sea que tenemos realmente un problema de que la agricultura se ha vuelto una práctica tóxica. Esa toxicidad afecta al productor, pero también al alimento, ¿no es cierto? Sí. Afecta primero que nada al productor, al que manipula y que lo aplica estos productos. Después al ambiente donde se aplican queda contaminado y la gente que vive ahí se expone por vivir en esos lugares porque en general se aeroliza, se evapora y queda en el aire, ¿no? De tal manera que cuando llueve podemos recoger el agua de lluvia y la medimos y tiene glifosato, ¿no? O sea, es increíble, el agua de lluvia tiene glifosato porque el aire está cargado de estas moléculas hasta que llueva y lo limpie. Entonces, el segundo es el vecino o la familia del agricultor que lo utiliza. Y en tercer lugar es que los alimentos quedan con un residuo. Nosotros tenemos estudios de este año que la yerba mate de las marcas comerciales que sale de Misiones tiene glifosato, ¿no? También hay una gran cantidad de producción orgánica sin agrotóxicos de yerba mate acá en esta provincia, por suerte, que nosotros consumimos, que se consume en todo el país y que la gente está buscando cada vez más acceder a alimentos que no estén contaminados con venenos. ¿Hay una toma de conciencia del consumidor en ese sentido? Sí. Hay una toma de conciencia que viene de todas estas luchas, de la difusión, de probar realmente que la hierba orgánica o los tomates orgánicos son mucho más ricos, ¿no? Porque los agrotóxicos generan la muerte de la tierra. La tierra, así como la vemos, está viva, está llena de bacterias, de microorganismos, de gusanos, de lombrices. Y cuando vos usás agrotóxicos, hacía un pozo no encontré una lombriz. No encontré una lombriz y tenés que ir al monte o al baldío, ¿viste? Que vas a encontrar las lombrices. Y eso le da los nutrientes, esa vida, claro, le da nutrientes a la planta, tanto de soja como de hierba o del tomate, ¿no? Entonces la gente estaba buscando eso. Imagínate si los gobiernos hicieron una campaña pública, no prohibamos los agrotóxicos, pero sí decir una campaña pública como la del cigarrillo, que no se prohibió fumar, pero se dijo el cigarrillo es tóxico. Antes había una propaganda mundial gigante de fumar. Incluso en el deporte. Son más piola y jugás mejor al fútbol si fumás. Y eso se descartó y se hizo una campaña al revés, de decir que el cigarrillo enferma, ¿no? Habría que hacer una campaña también y sostenerla de que los agrotóxicos son venenos, son tóxicos y lastiman y enferman a la gente, ¿no? Entonces eso va a hacer que disminuya el uso. Los productores empiecen a usar menos, la gente empieza a reclamar alimentos sin agrotóxicos. ¿Cuándo se empieza a advertir esto y cómo se establece con los estudios? ¿Cuáles son los estudios para determinar, mira, esto afecta de tal manera? Para tratar de contrarrestar también, porque esa propaganda que dice que no es así, que no afecta. Sí. Y mira, nosotros empezamos con esto en el 2005, 2006. Yo en el 2007 era secretario de Salud en la ciudad de Córdoba y nos encontramos que un barrio del borde de la ciudad de Córdoba, donde empieza el campo de soja y empieza la ciudad, cruzando la calle, ese barrio se empezó a enfermar de cáncer, de púrpura, de hipotiroidismo, nacían los chicos mal formados, tenían asma, era un desastre. Solamente ese barrio. Y no sabíamos qué era, así que cuando lo empezamos a estudiar nos encontramos que no había otra causa que los agroquímicos que encontrábamos en el patio de la casa, entre ellos el glifosato. Después, en la Universidad de Río Cuarto, en la Universidad del Litoral, investigadores de ahí hicieron investigaciones y pruebas de que hay pruebas de sangre que te hacen ver si las células tienen genotoxicidad. Si las cadenas de ADN de las células están rotas, están lastimadas por algún mutagénico, cancerígeno, como el glifosato. Y encontramos que la gente que vive en las zonas fumigadas tenía prácticamente toda, el 95% tenía esas lesiones sin estar enferma. Claro.
Y la gente que vive en las ciudades no, tiene menos del 3% tiene ese tipo de lesiones. Por supuesto, las lesiones que tiene esas células alteradas que encontrábamos en la sangre, si dejaban de fumigar, se empezaban a recuperar y volvían a ser normales. Y como viste que hay ciclos, hay momentos del año que fumiga, momentos que se fumiga muy poco. Y en esos momentos de fumigación poco, prácticamente todas las personas volvían a la normalidad. Pero nosotros tenemos la capacidad de defendernos del veneno. Y nos enfermamos cuando algunos pierden esa capacidad o el tóxico supera tu capacidad de defensa. Por eso no todos se enferman. Estando expuestos al glifosato, no todos hacen cáncer, como tampoco todos los fumadores hacen cáncer de pulmón. Claro. Pero cuando vos ves los cánceres de pulmón, 99% El origen fumado. es ese, claro. Claro. Entonces, hay gente que puede fumar y se defiende porque su físico se defiende, pero otras no, ¿viste? Entonces, lo mismo pasa con esto, porque algunos productores nos dicen, no, nosotros fumigamos y usamos glifosato de hace 20 años, nunca nos pasó nada. Y no, los vecinos al lado tienen toda la familia enferma, ¿viste? O los peones de ese productor realmente murieron de cáncer, que hemos encontrado esa situación muchas veces, desgraciadamente. Claro. Con esa prueba científica contundente, ¿se pudo hacer algo en el caso de Córdoba o el lobby es mucho más fuerte y eso queda como una anécdota? No, como es el barrio de Ituzaingó, se prohibió fumigar y terminamos con un juicio y terminamos condenando a los fumigadores y a los productores porque ellos, a pesar de que la municipalidad lo había prohibido, ellos seguían fumigando a la noche, los domingos y se nos escapaban. Y después que tenemos 400 pueblos en Argentina y ciudades pequeñas que han prohibido la fumigación alrededor y una serie de restricciones para entrar con los bidones, las camionetas al pueblo, porque también acumular adentro del pueblo se siente el olor de afuera de los depósitos, de cómo eso sale de los envases de plástico y genera exposición. O sea que se ha avanzado en tomar medidas de protección. Tenemos que avanzar a esto a que los estados, como acá en Misiones, tomen una decisión, como decir, bueno, glifosato lo prohibimos o lo vamos a prohibir en forma paulatina a medida que avanzamos en un programa de producción orgánica. Muchos países europeos están haciendo políticas de reducción de agrotóxicos y han logrado bajar el consumo de agrotóxicos. Nosotros en Argentina cada vez consumimos más. Y eso genera, nosotros los médicos lo que vemos, que genera un daño que sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo los niños como ser con autismo están muy aumentados cuando hay presencia de exposición a agrotóxicos. Está demostrado que si la madre... No es solo el cáncer entonces. No es solamente el cáncer. Daña el desarrollo de las neuronas, la ramificación en las neuronas cuando los niños son bebés o son chiquitos y estudios muestran de que la causa principal es que la madre ha estado expuesta a agrotóxicos cuando estaba embarazada y su niño va a tener problemas de aprendizaje, de hablar, de relaciones sociales, de excitación, así de tipo autismo, ¿no? Es un problema. ¿Crees que hay salida? ¿Crees que la política va a poder corregir o la sociedad va a poder corregir esto? Y es un gran desafío. Este es un tema que es un debate mundial, ¿no? Monsanto, Bayer siguen presionando, tratando de defenderse. Las demandas en Estados Unidos millonarias cada vez crecen más y le exigen que paguen indemnizaciones con mucho más dinero. Ellos han logrado sostener las autorizaciones de glifosato en Europa y en Estados Unidos con las agencias reguladoras hacen las evaluaciones, pero hacen las evaluaciones tomando solamente la información que les da la empresa Bayer. No la información de las universidades públicas, ¿no? De la universidad nuestra como la de todo el mundo. Entonces, hace una observación sesgada porque hay un lobby muy fuerte de la industria. Pero va creciendo los reclamos en todo el mundo porque es una locura que produzcamos alimentos con venenos. En base al veneno. Es una locura. Solamente en la mente de alguien que ve en esos alimentos mercancía exclusivamente y dinero. El problema es que los consumidores, que somos todos, vemos alimentos cuando vamos a comprar un tomate que está todo contaminado. Claro. Ellos veían el cajón de tomate y pensaban en el dinero que iban a cobrar. Pero nosotros vemos la ensalada que nos vamos a comer. Entonces, la sociedad tiene que decir, no podemos cultivar alimentos con venenos.
La charla de este martes a la mañana es abierta. Sí, sí, en la plaza. En la plaza. San Martín es abierta a todo el público que esté interesado. Va a haber una feria también de productores orgánicos. Así que los invitamos a que concurran y nosotros vamos a comentar lo que nosotros hemos venido trabajando en todos estos años, que está en un sitio, que es el sitio de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que puede buscar en Google Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la encuentra, que está en toda la información, inclusive las investigaciones que han sido publicadas en inglés están traducidas al español para que todo el mundo las pueda conocer. Y bueno, los invitamos a estar mañana en esa actividad.